Esta historia que te voy a contar nunca, o quizás la has escuchado, la tenebrosa historia de un sacerdote egipcio que cambió su nombre por el de Moisés. Ahora te lo cuento. Bueno, lo que os quiero hablar hoy es de un tema muy interesante. Tan interesante que creo que algunos me van a decir: Cristóbal, ¿me estás diciendo que Moisés es un sacerdote egipcio? Bueno, vamos a ver, por partes. Lo que yo quiero daros hoy es un relato que menciona un historiador del siglo III a.C. llamado Manetón. Ya he hablado en mi canal sobre Manetón y sobre algunas historias que él contaba. Y Manetón existió, están sus escritos ahí. Al igual que Flavio Josefo, que también refutó a alguien llamado Apión, que a su vez estaba hablando de cosas que hablaba Manetón. Así que entre historiadores va la cosa. Pero bueno, la historia es la siguiente. Hubo un rey egipcio, un faraón, se llamaba Amenofis. Y este Amenofis dijo: quiero ver a los dioses. Entonces, otro sacerdote sabio llamado Amenofis, hijo de Papi, no de papá, sino de Papis, dice: los dioses me han dicho que si quieres verlos a ellos en persona, tienes que echar de Egipto todo lo que está podrido, como por ejemplo a la gente enferma y leprosa. ¿Y qué hizo Amenofis? Este faraón capturó a todos los enfermos de lepra, leprosos, enfermos, tullidos, los que no se podían valer por sí mismos, y los metió en una cantera para trabajar como esclavos para el faraón Amenofis. Pero en este caso se enteró este Amenofis, hijo de Papis, este sacerdote sabio, y dijo: no puede ser. Entonces escribió una profecía que dijo que habría 13 años de mucho dolor para Egipto, y mencionó esto, y se murió y dejó su escrito. A esto aparece un sacerdote llamado Osarsef. Este sacerdote de Heliópolis estaba de acuerdo con todo aquello y lideró un movimiento que le pidió, por favor, al rey que estaba en ese momento allí gobernando en Egipto: dame a todos estos enfermos que yo los voy a llevar a una ciudad abandonada, la ciudad de Avaris. Y Avaris tiene que ver mucho con el faraón Akenatón. Pues lo llevó a Avaris y reconstruyó. Era una ciudad que estaba abandonada, la reconstruyó. Hizo reconstruir las murallas, incluso los templos, pero una clase de templos que ni su forma, ni cómo estaban construidos, ni su dirección hacia el occidente era comparada con los otros templos, como por ejemplo el templo de Karnak o el templo de Luxor. Y este Osarsef empezó a manejar una rebelión contra el faraón. ¿Y qué hizo? Pues pidió ayuda a los hicsos que vivían allí refugiados en Jerusalén. Y les pidió ayuda para ir contra el faraón, que había esclavizado a estos 80.000, y esa es la cifra que dice Manetón: 80.000 enfermos que estaban esclavizados por el faraón. Los hicsos, que habían sido expulsados, le dijo a Osarsef: sí, te vamos a ayudar y encima te vamos a dar 200.000 hombres para tu rebelión. Hicieron la rebelión y empezaron a romper las estatuas, a comerse a los animales sagrados, a ir en contra de toda la religión egipcia que ya antes habían recuperado con el rey Tutankamón por su padre Akenatón. Akenatón, si recordáis, fue el faraón que dijo: se acabaron todos los dioses, solamente vamos a adorar a Atón, el dios sol. Cuando murió Akenatón, todos los sacerdotes persiguieron a todos los sacerdotes, a todos que estaban profesando ese monoteísmo.
La historia sigue de que se entera el faraón de que Osarsef iba a hacer rebelión y tuvo tanto miedo, aun teniendo 300.000 valientes egipcios, y fueron a refugiarse a Etiopía, al sur, con los nubios, allí abajo del todo, más allá de los nubios. Y esta historia acaba así, acaba con que Osarsef hace de las suyas y cambia su nombre por el de Moisés. Esta historia que os acabo de contar, así un poco superpuesta, porque la historia está en la historia de Egipto de Manetón. Y esto es interesante, que el mismo Manetón, en el siglo III a.C., cuando menciona la historia de Egipto de los antiguos reyes, recoge esta historia. Y no solamente eso, porque si no hubiese puesto el nombre de que Osarsef se cambió el nombre al de Moisés, la cosa hubiese quedado ahí. Algunos historiadores pensaban o piensan de que no, de que eso no podía haber sido, de que así no hubiese sido, pero hoy en día hay historiadores de renombre que sí dicen que esa historia podía haber sido recogida fielmente por Manetón, porque se cumplen algunas cosas sobre esa historia. Y os las voy a decir, que las voy a leer. Pero aunque el relato de Manetón parece estar un poco adulterado, y esto también hay que reconocerlo, la estructura de este relato es la siguiente. Un faraón teme que un gran grupo de gente residente en Egipto represente una amenaza para la estabilidad del país. 2. El faraón ordena que ese grupo sea reducido a la condición de esclavos. 3. Después de un periodo de opresión, los esclavos piden permiso al faraón para trasladarse a otro lugar de interés especial para él, Avaris. Un dios castiga al pueblo egipcio debido a la decisión tomada por el faraón. Esto es lo que dijo Amenofis, hijo de Papis, cuando dijo que los dioses, por lo que había hecho el faraón Amenofis, que no es lo mismo, se iban los dioses a enfadar. Eso está en la historia de Manetón. 5. Los esclavos se hacen fuertes ante el faraón y traen la desgracia a Egipto. 6. Un gobernante cruel se hace con el trono de Egipto y oprime al pueblo. 7. Un niño es puesto a salvo lejos de las amenazas de este gobernador cruel. 8. Ese niño es criado y educado en la corte del faraón. Cuando el niño alcanza la edad adulta, se convierte en el libertador del pueblo oprimido por la tiranía. 9. Cuando el niño alcanza la edad adulta, se convierte en el libertador del pueblo oprimido por la tiranía. 10. Un pueblo liberado es el objetivo principal del ejército del faraón. Porque claro, esto que acabo de decir, lo que dice la historia de Manetón es que para salvar a Egipto, este niño que había sido puesto a salvo en Etiopía a la edad de 18 años con su padre, persiguió a todos estos por Egipto, por la zona mediterránea, y conforme iban escapando hacia Asia, los iban masacrando y matando a todos. Liberó al pueblo egipcio y esto lo libró el ejército. ¿Qué quiero decir con esto? Que es como la historia de Moisés, pero al revés. ¿Os imagináis? La historia de Moisés, pero al revés. Claro, esto, vuelvo a decir, hay algunos que no lo tienen muy claro, pero a mí me parece una historia interesante de estudiar. Y yo os digo aquí y ahora, el que las historias de fuentes extrabíblicas nos diga algo parecido o diferente, no hace otra cosa que posiblemente esas historias hayan sido reales, de una parte o de otra. Entendemos también que los egipcios jamás van a poner en sus paredes, en jeroglíficos o en estatuas o en obeliscos, sus derrotas. Y específicamente se cumple en el relato de Moisés bíblico, porque si fuese así, que el Dios de Moisés derribó a los dioses de Egipto, que de eso se trata el relato del Éxodo, jamás iba a estar escrito por ningún lado. Así que no esperes pruebas arqueológicas en los muros de Egipto de que Moisés y Dios de Moisés derribó y destruyó a los dioses de Egipto. Pero eso no quita que las historias fuesen revertidas, que ahí sí que vamos. Y lo sabemos por otros faraones. Ramsés II se atribuía, y eso lo saben todos los egiptólogos, se atribuía cosas de otros faraones
que él decía que lo había hecho él y quizás eran faraones que ya llevaban muertos decenas de y cientos de años. Posiblemente la historia de Manetón fuese una historia que lo hablaban los egipcios, que llegó hasta la época de Manetón, pero transversada. Y es posible, por supuesto que sí, que Moisés fuese un príncipe, hubiese sido un príncipe de una corte, pero también hubiese sido un sacerdote, porque el texto bíblico nos habla de que su hermano Aarón ejercía como sacerdote. Se ve cuando Dios le pide a Moisés, en el relato bíblico, de que los prodigios los haga de mano de su hermano Aarón, no de Moisés. Así que esto que ves en las películas de que Moisés es el que hace todo, era Aarón el que tocaba, el que hacía, el que convertía la vara en serpiente, al igual que los sacerdotes egipcios y los sacerdotes del faraón cuando en el relato se enfrentan. Esto es muy curioso. Y no solamente eso, cuando le piden a Aarón en el desierto del Sinaí que eleve un becerro de oro al dios Amón, que está representado en todo Egipto por un carnero. Así que, amigos, esta historia es interesante. Me ha gustado traerlo para que veáis que se puede aprender muchas cosas. Y, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.